esa bomba, Sí. esa bomba que ha explotado, que se llama SIDAT. Sergi López, el actor catalán que con el tiempo se convertiría en uno de los intérpretes más versátiles del cine europeo, no nació rodeado de focos ni de alfombras rojas, sino en la sencillez de Vilanova y la Geltrú, un pequeño rincón costero donde el mar parecía guardar secretos que más tarde él mismo transformaría en gestos, miradas y silencios cargados de intensidad. Lo curioso es que detrás de la imagen sonriente que el público conoció en sus primeras apariciones, había episodios que desentonaban con la ligereza de la comedia que solía interpretar, episodios que permanecían ocultos como si fueran cicatrices invisibles bajo la piel. Y quizá por eso, cada papel que asumió después parecía esconder un eco personal, un rastro íntimo de algo que no terminaba de revelarse del todo. Cuentan que cuando era apenas un adolescente, experimentó un instante tan contradictorio que marcaría el modo en que entendía el arte, una mezcla de miedo y fascinación que lo obligó a mirarse de frente en el espejo y preguntarse quién era realmente. Ese instante no se desarrolló en un teatro ni en una pantalla, sino en una calle cualquiera de su ciudad natal, cuando presenció un hecho tan abrupto como inexplicable. Un recuerdo que nunca ha contado con todas sus palabras, pero que sigue latiendo en la manera en que dota de oscuridad a sus personajes. Allí nació esa capacidad de transformar lo cotidiano en inquietante, lo ligero en profundo, lo simple en complejo, y aunque más tarde llegaría a ser conocido internacionalmente por su imponente actuación en El laberinto del fauno como el Capitán Vidal, ya antes había ensayado en silencio ese rostro de dureza y fragilidad que solo alguien marcado por una vivencia particular podía interpretar. Así empieza la historia de un hombre que parecía destinado a la risa ligera de la comedia, pero que terminó sumergido en la densidad de los personajes atormentados. Una historia que en sus primeros capítulos nos deja entrever un detalle inconexo, un gesto extraño, una decisión tomada sin lógica aparente que será la llave para comprender por qué Sergi López se convirtió en ese actor capaz de incomodar y fascinar al mismo tiempo. Y es precisamente en esa grieta inicial donde comienza el verdadero relato de su vida, un relato que aún guarda rincones oscuros por descubrir y que invita a seguir escuchando para desvelar de dónde proviene esa intensidad que lo ha hecho inolvidable. Fue en una noche sin aviso cuando Sergi López experimentó el temblor que lo perseguiría para siempre. No se trataba de una crisis profesional ni de un fracaso amoroso, sino de un instante tan íntimo y desconcertante que pocos podrían imaginarlo. Un momento en el que el silencio se quebró con un recuerdo del pasado que nunca logró borrar y que en adelante se convertiría en la fuente de esa energía oscura que alimentaba sus interpretaciones. Cuentan que regresaba solo a su piso después de un ensayo, y que de pronto sintió el peso de una ausencia imposible de explicar. Era como si alguien lo siguiera sin estar allí, como si la sombra de aquel episodio adolescente volviera con más fuerza que nunca. Y fue entonces cuando comprendió que gran parte de su vida había estado construida sobre fisuras invisibles, grietas que lo obligaban a sostener una máscara frente al público mientras dentro se desarrollaba un conflicto incesante. En esos años en que ya empezaba a ser reconocido, no era raro verlo retirarse bruscamente de reuniones sociales, desaparecer de escenas en pleno bullicio, y refugiarse en habitaciones solitarias donde permanecía largo tiempo sentado sin mover un músculo. Nadie entendía esos gestos, y él mismo apenas encontraba palabras para justificarlos. Lo cierto es que en su interior se libraba una batalla entre la necesidad de mostrarse fuerte y la certeza de que había una fragilidad irreparable escondida bajo cada sonrisa. Ese contraste lo llevó a asumir papeles contradictorios, capaces de oscilar entre la ternura más ingenua y la crueldad más despiadada, como si en cada guión se repitiera una escena secreta de su propia biografía,
Hubo periodos en los que desapareció de la vida pública sin explicación, viajando solo a lugares lejanos, ciudades donde nadie lo reconocía, y allí se dejaba llevar por rutinas anónimas, caminaba horas por barrios sin rumbo fijo, observaba a desconocidos, buscaba en sus gestos reflejos de lo que él no lograba nombrar en sí mismo, y sin embargo al regresar a los rodajes, lo hacía con una intensidad renovada, como si esas ausencias fueran un ritual para recuperar fuerzas. Muy pocos saben que durante una filmación en Francia sufrió un colapso emocional en pleno set, un instante de descontrol que obligó a suspender el rodaje. Lo describieron como un ataque de ansiedad, pero quienes estuvieron presentes aseguran que lo que vieron en sus ojos fue un abismo, un vacío tan profundo que resultaba imposible de mirar sin estremecerse. Ese episodio nunca salió a la prensa porque él pidió silencio, pero quedó grabado en la memoria de los que lo rodeaban. Y quizá fue esa fractura la que le permitió más tarde dotar de tal veracidad a personajes al borde de la locura. Lo fascinante de Sergi López es que detrás de cada reconocimiento había un precio personal, noches de insomnio, recuerdos que regresaban como ráfagas, relaciones sentimentales quebradas por su dificultad para entregarse plenamente, amistades que se deshacían al no soportar sus desapariciones repentinas, y aún así en cada caída encontraba un modo de reinventarse, de transformarse en materia viva para el cine. Su vida estuvo marcada por esos huecos inexplicables, lapsos de silencio absoluto que nadie comprendía y que él nunca explicó. Huecos que al mirarlos de cerca revelan la verdad de un hombre que siempre caminó entre la luz y la sombra, entre la carcajada franca y el susurro que anuncia una tormenta interior. Seguir adentrándose en esas zonas ocultas es la única forma de comprender la magnitud de un actor que nunca fue solamente actor, sino también un territorio en conflicto. Un paisaje interior lleno de contradicciones donde cada espectador puede perderse y reconocerse al mismo tiempo. Y en ese misterio comienza la verdadera esencia de su historia. Una historia que aún guarda capítulos no revelados y que nos invita a seguir explorando más allá de lo visible. Hay un momento casi desconocido en la vida de Sergi López que se esconde entre los pliegues de su biografía y que rara vez alguien se atreve a contar. Ocurrió durante una etapa en la que su nombre ya comenzaba a circular con fuerza en los festivales de cine, pero en su interior reinaba una sensación de vacío. Esa contradicción entre el éxito exterior y la fragilidad íntima lo llevó a aceptar un proyecto teatral en un pueblo remoto de Italia donde, lejos de la atención mediática, buscaba enfrentarse a sí mismo más que al público. Allí, en un teatro viejo con butacas gastadas y olor a humedad, vivió una experiencia que lo marcaría para siempre. La obra exigía desnudarse emocionalmente frente a espectadores desconocidos, y en una de las funciones, sin previo aviso, se quebró en medio de una escena y comenzó a llorar con una intensidad que ya no pertenecía al personaje, sino a su propia historia. Los asistentes no comprendieron si se trataba de una genialidad interpretativa o de un colapso real. Lo cierto es que aquella noche, el límite entre ficción y verdad se disolvió, y Sergi descubrió que gran parte de su talento nacía precisamente de ese borde difuso. A partir de entonces, su carrera estuvo atravesada por decisiones que parecían ilógicas. Aceptaba papeles pequeños en proyectos casi invisibles, mientras rechazaba propuestas que prometían fama inmediata. Sus agentes no entendían ese criterio, y él simplemente respondía que necesitaba proteger una parte de sí mismo, que el espectáculo no podía devorar. También fue durante esos años cuando desarrolló una costumbre inquietante. Solía escribir largas cartas que nunca enviaba. Páginas enteras dirigidas a personas de su pasado, algunas a familiares, otras a amores perdidos, incluso a desconocidos con los que apenas había cruzado una mirada en la calle. Esas cartas las guardaba en cajas que cambiaban de lugar constantemente, como si temiera que alguien descubriera en ellas la cartografía secreta de su vida.
Nadie sabe con exactitud qué contenían, pero quienes lo conocieron de cerca afirman que en esas líneas estaba su verdadera voz, una voz mucho más vulnerable que la del actor seguro que el público aplaudía. Otra de sus facetas ocultas fue su relación con la música, en apariencia, solo un aficionado a la guitarra. En realidad utilizaba los acordes para ordenar pensamientos dispersos. Noches enteras se encerraba a improvisar melodías que no buscaban ser canciones, sino una forma de exorcismo personal. Cada nota era un refugio frente al caos. Esa disciplina lo mantenía en pie en los periodos en que la presión de los rodajes o las entrevistas lo superaban. Y fue quizás esa mezcla de arte y herida lo que lo volvió tan magnético en pantalla. Porque no representaba, vivía, no fingía. Se desgarraba. Detrás de esa entrega también existía un costo. Hubo amistades que se rompieron al no comprender sus silencios prolongados. Parejas que se marcharon incapaces de lidiar con sus desapariciones repentinas. Directores que se desesperaban por su imprevisibilidad. Pero todos coincidían en que había en él una autenticidad rara, una intensidad que no podía domesticarse. A lo largo de su camino, Sergi acumuló huellas invisibles, viajes solitarios a lugares anónimos, conversaciones interrumpidas, noches en hoteles baratos donde escribía en servilletas pensamientos que luego destruía. Todo eso formaba un mosaico secreto que alimentaba su arte sin que nadie lo advirtiera. Y es en ese laberinto de contradicciones donde su figura adquiere un brillo distinto, no el del éxito calculado, sino el de alguien que se entregó al riesgo de ser incomprendido para mantenerse fiel a sí mismo. Ese es el Sergi López que se escapa de las biografías oficiales, el hombre que nunca reveló del todo quién era, y que sin embargo dejó en cada gesto una pista de su verdad más profunda. Un enigma que todavía hoy continúa latiendo en las sombras de su trayectoria. Hubo una etapa en la vida de Sergi López en la que el reconocimiento parecía rodearlo por todas partes, y sin embargo, su corazón latía con un desasosiego imposible de calmar. Quienes lo veían recoger premios o sonreír en alfombras rojas, jamás habrían imaginado que en esos mismos días, se encerraba solo en habitaciones de hotel, mirando fijamente una pared durante horas, como si intentara escuchar un eco que solo él podía oír. Esa costumbre de aislarse se convirtió en un ritual secreto. Llevaba consigo un cuaderno negro en el que anotaba frases inconexas, recuerdos repentinos, imágenes de sueños que lo perseguían al despertar, páginas que parecían más un mapa de obsesiones que un diario. En ellas surgían nombres de personas que habían pasado fugazmente por su vida, escenas que se repetían como si el tiempo quedara atrapado en bucles, detalles insignificantes que para él contenían un peso insoportable. Ese mundo íntimo lo empujaba a construir personajes con una profundidad que desconcertaba a los directores, porque lo que él entregaba no era simple interpretación, sino la traducción de un caos interior que se desbordaba en cada mirada. Hubo rodajes en los que la cámara captó destellos que no estaban en el guión, gestos mínimos que revelaban dolores inconfesables, y esa verdad lo convertía en un actor único. Sin embargo, esa intensidad también lo desgastaba. Después de cada proyecto atravesaba un período de silencio. Rechazaba entrevistas, apagaba teléfonos, desaparecía de la vida pública como si necesitara recomponerse de una batalla secreta. En una de esas ausencias viajó al sur de Francia y se instaló en una pequeña cabaña cerca del mar. Allí pasó semanas caminando descalzo por la arena, escribiendo frases en la orilla que las olas borraban al instante. Era como si quisiera dejar mensajes a alguien invisible, cartas dirigidas al agua, confesiones que no podían quedar registradas en papel. Esa experiencia lo transformó. Al regresar a España tenía una mirada distinta, más serena, pero también más distante, como si hubiera renunciado a algo que nadie supo nombrar,
Tiempo después aceptó un papel en una película de bajo presupuesto que apenas se proyectó en circuitos independientes, un proyecto casi invisible para el gran público, pero que para él significó un punto de inflexión, porque en ese rodaje no interpretó a un personaje, sino que se permitió mostrarse como era, sin máscaras, y quienes estuvieron presentes aseguran que esa actuación fue la más pura de toda su carrera. Aunque el mundo no la viera, esa entrega absoluta lo dejó exhausto y al mismo tiempo liberado. Pero no todos entendieron esa decisión. Algunos lo acusaron de desperdiciar su talento en proyectos menores, sin saber que en realidad allí había encontrado una parte esencial de sí mismo. Así transcurrieron años de elecciones imprevisibles, de silencios que irritaban a la industria y de retornos que sorprendían con fuerza renovada. Cada vez que parecía perderse, regresaba con una obra que dejaba huella, como si en sus ausencias hubiera encontrado la llave de su arte, y en ese vaivén de desapariciones y reapariciones fue tejiendo una trayectoria única, hecha de contradicciones, de luces y sombras, de fragmentos que no encajan del todo, pero que forman el retrato de un hombre que jamás aceptó ser definido por completo, un hombre que en su aparente misterio escondía la verdad más simple y más difícil de sostener, la de alguien que nunca dejó de buscarse a sí mismo en cada papel, en cada silencio, en cada huida. En los años en que la fama parecía consolidada y su nombre sonaba con fuerza en revistas de cine, Sergi López comenzó a sentir un desgaste que no provenía del trabajo físico, sino de una especie de desgarro invisible. Era como si cada personaje arrancara una parte de sí y la dejara expuesta ante miles de miradas. Esa sensación lo perseguía de madrugada cuando el bullicio de los rodajes se apagaba y solo quedaba el murmullo de su respiración en habitaciones solitarias. En una de esas noches, después de una intensa jornada de filmación en México, experimentó algo que lo marcaría. Abrió la ventana de su hotel y contempló la ciudad desde lo alto, luces interminables extendiéndose como un océano, y por un instante sintió que todo era ajeno, que ni la gente, ni las calles, ni siquiera su propio cuerpo le pertenecían. Esa desconexión lo asustó, pero también le reveló la raíz de su arte. Esa capacidad de sentirse extraño en el mundo era la que lo convertía en un intérprete capaz de descolocar al espectador. Sin embargo, el precio era alto. La soledad se volvía más intensa. Las relaciones personales se fracturaban con facilidad. Había promesas incumplidas, llamadas que no contestaba, proyectos abandonados sin dar explicaciones, y alrededor suyo se extendía una fama de imprevisible. Lo que pocos sabían es que esa aparente inestabilidad era su manera de resistir, de no quedar atrapado en una maquinaria que podía devorarlo. Hubo incluso un periodo en el que se interesó por la psicología, no de forma académica sino como necesidad. Leía compulsivamente libros sobre memoria, trauma, identidad, buscando respuestas a esos estados que lo atravesaban. En esas lecturas encontró ecos de su propia experiencia. Comprendió que muchos artistas habían vivido esa fractura entre lo público y lo íntimo, y eso lo sostuvo durante un tiempo. Aún así no dejó de buscar salidas alternativas. Exploró la escritura de guiones que nunca filmó. Ideó proyectos teatrales imposibles de montar. Imaginó puestas en escena en lugares insólitos como estaciones de tren abandonadas o fábricas en ruinas. Todo formaba parte de una pulsión creativa que no encontraba cauce en el circuito convencional. Esa inquietud lo mantuvo vivo. Pero también aumentaba la incomprensión a su alrededor. Muchos se alejaban incapaces de seguirle el ritmo. Otros lo admiraban precisamente por esa valentía de no encajar. Con los años esa dualidad se volvió más evidente, la del actor que podía brillar en la pantalla y al mismo tiempo perderse en laberintos interiores, y es allí, en esa tensión constante entre la exposición y el repliegue, donde se dibuja la verdadera esencia de Sergi López.
no solo como intérprete, sino como hombre, un hombre que nunca dejó de caminar por el filo de su propia sombra, arriesgándose a caer pero encontrando en cada tropiezo una nueva forma de levantarse. Sergi López dejó huellas profundas, transformando cada herida en arte y cada silencio en verdad. Su historia sigue viva en la memoria de quienes lo ven en pantalla. Suscríbete al canal para seguir descubriendo más vidas ocultas y fascinantes.